Primera, aprender historia. Porque la historia de la humanidad nos muestra exactamente que el mundo siempre ha sido lleno de migraciones. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, siempre hemos ido por esos mundos de Dios mirando dónde podríamos vivir mejor. Siempre, siempre. Nos dicen los antropólogos que el Homo sapiens apareció en Etiopía, ¿de acuerdo? Pero de Homo sapiens hay en todo el sitio. Por ejemplo, para ir un poco lejos, en el Cabo de Hornos, al final de Argentina y de Chile. ¿Y qué ha tenido que hacer el Homo sapiens para ir desde Etiopía hacia Chile? Oye, pues la Cora. Ha tenido que atravesar el Egipto, el Mediterráneo, pasar todas las Rusias, aparecer arriba en el estrecho de Bering, esperar que fuera invierno para que estuviera helado y patinar hasta Alaska y de Alaska empezar a bajar hasta el final de todo. Miles y miles de kilómetros, sí, recorridos en miles y miles de años también. Pero no hace falta ir a la prehistoria. Migraciones las hemos tenido nosotros en América hace 500 años, pero un país que hoy damos por rico, que se llama Irlanda, vio cómo en el siglo XIX el 90% de la población se marchaba, casi todos a Massachusetts. 90% de la población salió de Irlanda. Tan vacía quedó Irlanda que tuvieron que coger al patrono de Irlanda, San Patricio, y lo colocaron como patrono de Nueva York porque no tenía clientela en Irlanda. Pues nada. En Italia, en el siglo XIX, el 50% de la población se marchó. El 50%. ¿Dónde fueron los italianos? Eso lo sabe todo el mundo. Fueron a Nueva York y a Buenos Aires. Cosa que los argentinos, que todos tienen apellidos italianos, como sabéis, explican con claridad y con una cierta gracia en un pequeñísimo poema que os voy a recitar. ¿Qué dice este poema? Los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, que es así como llegan ahí en aquel momento. Hace un par de años estaba de visita en una isla, algunos de vosotros la debéis conocer, pequeñita pero preciosa, llamada Menorca. Menorca es una isla muy llanita, tiene un pequeño otero en el cual existe el santuario de la Virgen del Toro, que es la patrona de la isla. Paseándome por allí, vi una placa en la pared, casi por casualidad me la leí, y lo que decía la placa era bien interesante. ¿Qué decía la placa? Esta placa la hemos colocado aquí. Aquí significaba, en este lugar espiritual de la isla, los menorquines, en agradecimiento al pueblo de Argelia, porque cuando en el siglo XIX teníamos en Menorca malas cosechas de trigo, y nos moríamos de hambre, íbamos a Argelia y nos daban de comer. Exactamente lo inverso de lo que sucede ahora. Aprendamos un poco de historia, por favor. ¿Qué más hemos de aprender para las migraciones? Bueno, pues demografía. La demografía nos habla, como bien sabéis, de la edad de la población. ¿Cómo vemos las imágenes demográficas por lo general? Casi siempre nos han enseñado con un triángulo, la llamada pirámide de población. En la fase de abajo están los recién nacidos, a los 10 años falta alguno, a los 20 falta otro, de 30 a 40, a los 100 prácticamente no queda nadie, excepto un buen señor, precisamente de Menorca, que vivió hasta los 114 y vivía aislado en la punta de la pirámide. Bien, ¿qué pasa? Pues que nuestra pirámide de edad no es exactamente esta. Si habéis mirado nunca la pirámide de edad del Estado español, veréis que tiene una posición completamente deformada. Una cabeza gorda, porque resulta que España, Francia, Portugal e Italia son los 4 países del mundo con la población más envejecida. ¿Qué viene después? La parte de en medio, que mira por dónde es estrechita. ¿Por qué? Porque hace 40 o 50 años terminó el llamado boom de la natalidad. Las familias pasaron de tener 6, 7 hijos a tener 1, 2 y se terminó. Claro, estos no nacieron. Y como que no nacieron, mira por dónde, ahora no están. De manera que la parte intermedia de la población es estrechita. Y finalmente la base de la población, gracias a la inmigración, se ha vuelto a ampliar. De verdad que en lugar del triángulo tenemos un cuerpo extraño. ¿Y qué sucede con este cuerpo extraño? Que tiene la base muy grande, la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño. Pero atención, desde el punto de vista económico, lo que más marca es la segunda edad. La primera edad es la que cobra estudios, la tercera edad es la que cobra pensiones, la segunda edad es la que trabaja. Y allí donde deberíamos tener a aquellos, no están.
¿Deberíamos tenerlo? Sí. ¿Con más nacimientos? Difícil, porque los niños suelen nacer con 0 años, no con 30 años, de manera que esto es difícil que lo arreglemos de golpe. ¿Cuál es entonces la única solución? Lógicamente, la inmigración. Una institución que ya os he dicho antes que no es nada santo de mi devoción y que se llama La Caixa, acaba de publicar un estudio diciendo que el día que salgamos de la crisis, en La Caixa todavía piensan que saldremos de la crisis, pues que el día que salgamos de la crisis, España va a necesitar, atención a lo que dice La Caixa, un flujo migratorio anual de entre 150 y 200.000 inmigrantes nuevos para mantener nuestra pirámide de población. De manera que, razón, primero, histórica. Razón, segundo, demográfica. Razón, tercero, es triste y egoísta, y casi me sabe mal decirlo, pero hay que decirlo, económica. Para que lo sepáis, porque pienso que en Gora Gasteiz el discurso puede servir. Presidencia del Gobierno, cada año publica los saldos de los flujos económicos migratorios. ¿Qué aportan los inmigrantes a las arcas públicas? ¿Qué detraen los inmigrantes de las arcas públicas? Aportan, si tienen papeles, cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF que se les descuenta de la nómina. Y aunque no tengan papeles, aportan impuestos indirectos en el tabaco, en la gasolina, en el IVA, en lo que queráis vosotros. Muy bien. ¿Qué reciben a cambio? Sistemas educativos, sistemas sanitarios, ayudas sociales, becas comedor, bolsas de libros, lo que queráis. ¿Sabéis cuál es el último resultado que he visto publicado en Madrid sobre esto? 6.000 millones a nuestro favor. La inmigración, incluida la que no tiene papeles, aporta 6.000 millones al año más que lo que nosotros les damos a ellos en forma de IVA. Dividámoslo por los 40 y pico millones de habitantes que hay en España, cada uno de nosotros recibimos cada año de la inmigración 150 euros de dinero público. Sepámoslo y digámoslo, por favor, para deshacer malentendidos. Y última cosa, y ya termino. ¿Qué más sucede? Que sería muy absurdo considerar solamente la inmigración desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista demográfico y, peor todavía, desde el punto de vista económico. Yo creo que lo que hay que mirar en las migraciones es algo básico, que se llama la cultura. Porque mira por dónde todas las culturas, todas, no son ni más ni menos que el fruto de todas las migraciones que han visitado un territorio. Yo estoy contento de ser catalán, no lo negaré, últimamente casi que estamos entusiasmados, pero de todos modos os diré que está bien ser catalán, no lo voy a negar, pero es evidente que ser catalán no es nada de otro, joder. Ser catalán, y me siento catalán, pero ser catalán es ser un poco fenicio, un poco cartaginés, un poco griego, un poco romano, un poco judío, un poco del Islam, un poco andaluz, un poco gallego, un poco menos vasco, un poco ecuatoriano, un poco fruto de todos aquellos que nos han visitado. Si tenéis ocasión en algún día de daros una vueltecita por Cataluña, os propongo una pequeña ruta. La podéis empezar en una ciudad preciosa que se llama Girona. Os presentáis en la oficina de turismo, preguntáis en Girona qué es lo que hay que visitar y os contestan, hombre, pues la judería y los baños árabes, o sea, la judería y los baños árabes. Muy bien, salís de Girona y no muy lejos de Girona os vais a otra población que se conoce como la capital de la sardana, que se llama la Bisbal, porque allá hay una copla que os tocará una sardana, y cuando os preguntéis qué es eso de la sardana, veréis que es una danza de origen bizantino, es decir, de Constantinopla, que ha ido veniendo hasta que se paró una temporada en Grecia, en donde se convirtió en el sirtaki que bailaba Anthony Quinn en el Solva el griego, y después ha ido continuando hasta llegar a nuestras estimadas tierras. Muy bien, ¿qué habréis hecho? Pues mira, judería, baños árabes, danza bizantina. Con todo este revuelo se habrá hecho a la hora de comer. Ahora no es la época más interesante, pero si hubierais ido a comer hace 3 meses, ¿qué os hubieran dado? Pues hombre, turrones y huesos de santo. ¿Y qué son turrones y huesos de santo? Sino los postres árabes de toda la vida. No os penséis que el turrón viene de Xixona, ¿no? Allí lo llevaron los árabes cuando en su día acudieron hacia allí. Y los huesos de santo, y de cualquier restaurante marroquí, es lo primero que os traen de postre. Muy bien, ¿qué habréis hecho? Pues mira, habréis hecho judería, baños árabes, danza bizantina, postre magrebí, habréis comido y, lógicamente, habréis bebido. Y como habréis bebido, vuestra euforia catalana subirá de nivel y entonces entenderéis que es el momento de colocaros aquella gorra con una borla roja que se llama la berretina, no sé si alguno de vosotros lo ha visto por casualidad, y que es de los catalanes auténticos aquello que se pone. Muy bien,
Y cuando os preguntéis qué es eso de la barretina, veréis que es un gorro típico de Anatolia, que si yo no estoy equivocado, es la parte asiática de Turquía. Y contentos vosotros con vuestra gorra catalana, que mira por dónde resulta que es turca, seguiréis avanzando por vuestra Cataluña hasta llegar al pueblo de reminiscencias catalanas máximas, como es el monasterio de Montserrat, en donde constataréis que la Virgen es negra. Y finalmente terminaréis vuestra jornada de catalanidad absoluta en el lugar sin duda más estimado por el 80% de los catalanes, que no es otro que el Camp Nou. ¿Y qué es el Camp Nou? Sino el estadio de un equipo que fundó un suizo que se llamaba Joan Gamper, y en el cual los jugadores, y hasta hace un cierto tiempo el entrenador, son argentinos, brasileños, holandeses, cameruneses. Esto es Cataluña, y esto es lo que os quería decir esta mañana. Gracias. Y espero que el euro desaparezca pronto. Entonces creo que en una escuela como esta merece alguna explicación, es sugerente. Mira, con mucho gusto. Puedo acreditar en mi favor que no pienso que desaparezca pronto. He pensado siempre que nunca debería haber nacido. Y tengo artículos que lo explicitan en el año 2000 o 2001. ¿Por qué? Yo diría que por varias razones. Primera, porque en el momento en que tú consolidas tu moneda con otras, pierdes aquello que se estudia en las escuelas empresariales y que se llama la capacidad de política monetaria. Ya no puedes tener política monetaria propia. Yo tenía un profesor de economía, de política económica precisamente, falleció hace un par de años, no mucho, era Fabián Estapé, quizá lo habéis leído cartas y escritos, era un profesor de política económica muy sólido, que decía que la mejor política que tenía en sus manos cualquier gobierno era la política monetaria, porque era un instrumento de aplicación inmediata. Tú puedes tener política fiscal, claro que la puedes tener, pero hasta que al cabo de un año no entra en vigor la nueva ley fiscal, no tienes. Tú puedes tener política industrial, esta puede tardarte 4 o 5 años. Tú puedes tener política de infraestructuras, tú puedes tener política energética. Pero la política monetaria es aquella que el Consejo de Ministros decide esta tarde devaluar la moneda y a las 8 de la noche esto ya está en vigor. Por tanto, es una política útil. ¿Qué pasa? Que desde que hemos entrado en el euro, estas posibilidades de devaluación no han existido. Con lo cual, aquellas ganancias de competitividad que antes se obtenían mediante la devaluación monetaria han dejado de existir. No podemos ser competitivos, como lo éramos en mi juventud, en que el gobierno español devaluaba la peseta, al día siguiente las exportaciones hacia Alemania subían y los turistas alemanes aumentaban. Alguien dirá, bueno, pero esto no es un problema, Alemania es muy competitiva y tampoco devalúa. Claro, pero Alemania tiene una competitividad que deriva de su posición tecnológica. Y ya sabemos que en posición tecnológica España, Portugal, Chipre, Malta, Grecia estamos en cabeza. De manera que mientras consideren la investigación científica como una vergüenza, que es lo que considera la administración actual y la anterior, entonces difícilmente haremos nada. ¿Hay una tercera posibilidad de ser competitivos? Claro está. Si no podemos ser competitivos por devaluación y no podemos ser competitivos por tecnología, podemos ser competitivos a la China. ¿Y cómo son competitivos en China? A base de devaluaciones salariales. Desde que hemos entrado en el euro hasta ahora, la capacidad adquisitiva de los salarios ha disminuido en picado. En el total de las rentas españolas, al entrar en el euro, estábamos, si miramos la distribución de la renta, aproximadamente 50% renta de capitales, 50% renta del trabajo. Ahora ya estamos rozando el 75% renta del capital, 25% renta del trabajo. Se ha perdido enormemente en esta capacidad. ¿Qué más ha pasado? Otro elemento que también cuesta mucho dinero en nuestros bolsillos. Se ha pasado del Banco de España al Banco Central Europeo. Pero el Banco Central Europeo no puede dar dinero a los gobiernos. Antes, cuando tú tenías como administración española o portuguesa unas dificultades para llegar a fin de mes, o en este caso para llegar a fin de año, le pedías al Banco de España que te adelantara dinero y te daban un avance. Ahora no, pero es que el Banco Central Europeo tampoco te lo da. ¿Quién te da este avance? La banca privada, que recibe dinero del Banco Central Europeo. Hay alrededor de 540 o 550 bancos en Europa que pueden recibir crédito del Banco Central Europeo, que hasta el año pasado lo recibían al 1%, ahora lo están recibiendo al 0,25% anual y lo prestan a los gobiernos al 6 o al 7%. A esto se llama robo a mano armada. Digámoslo con las palabras, se llama robo a mano armada. Esto es una consecuencia que sufrimos
en relación al euro. Y además aquí hay que añadir un tercer elemento, y ya me callo. Resulta que cuando tú pides dinero has de pagar un tipo de interés, y ese tipo de interés no es el mismo que el que paga España, que el que paga Alemania, por decirlo así, porque entre el interés que paga España y el que paga Alemania figura aquello que se llama la prima de riesgo. ¿Y quién determina la prima de riesgo? Las empresas que lo determinan, que en ese momento son tres: Fitch, Standard & Poor's y la tercera me acuerdo cómo se llaman. Estas, Moody's, exacto, y Moody's. Bueno,